Vamos a abrir nuestro segundo bloque de revista de prensa con un artículo del medio Político que se plantea si el presidente español Pedro Sánchez, en caso de que presentara su dimisión el lunes, podría lanzar su carrera política hacia las instituciones europeas. Se lo preguntamos a Marta Moya, que está de regreso en el estudio. Gracias, Francisco. Pues sí, el Político nos da un titular incluso poético. Dice hoy, soñando con Pedro Sánchez, Bruselas podría abocarse a un duro despertar. El presidente español, dice este medio estadounidense, es un buen candidato para liderar el Consejo Europeo, pero será bueno en su hipotético desempeño desde que el mandatario español dejara en el aire su continuidad al frente del gobierno mientras denunciaba una campaña de acoso contra su mujer Begoña Gómez, acusada asimismo de presunto tráfico de influencias. Dice Político textualmente, los funcionarios y los diplomáticos europeos han estado preguntándose si Sánchez, en caso de dimitir, podría conseguir un puesto importante en Bruselas. Entendamos que con la llegada de las elecciones europeas entre el 6 y el 9 de junio, pues Bruselas ya se prepara para elegir a sus nuevos altos cargos, tanto de la Comisión Europea como del Consejo Europeo, como del Parlamento. Y dice Político, para Sánchez mudarse a Bruselas podría resultar una salida hábil del escenario fracturado y tóxico de España. El presidente Sánchez ha generado controversias entre la opinión pública española, sobre todo en los últimos meses, después de conceder la amnistía a los políticos independentistas catalanes. Pero, dice Político asimismo, puede que Sánchez no sea popular en España, pero es muy querido en Bruselas y apreciado por sus pares europeos. Sin embargo, eso no significa que sea un candidato seguro para un puesto importante. Sostiene este análisis, este informe, artículo, que hay división en el seno de la Unión Europea porque hay quienes piensan que Sánchez, si deja el gobierno y deja a España en una situación caótica, pues eso puede desincentivar que su posición sea atractiva para Bruselas. También hay dudas sobre si tiene el perfil adecuado y, por último, también en el seno de Bruselas se plantean que si Sánchez, que apuesta decididamente por el reconocimiento del Estado palestino, esto podría generar rechazo entre algunos socios de la Unión que tienen fuertes vínculos con Israel. A esperar al lunes entonces a ver cómo veremos, porque se aquí queda desenlaza. novela para rato, yo creo. Exactamente. Vamos a Estados Unidos porque la prensa también muestra diferentes enfoques. Luego de que la Corte Suprema ayer no decidiera de manera bastante contundente digo, acerca de si el expresidente Trump tenía o no inmunidad en su intención de revertir los resultados de las elecciones de 2020. Vamos a empezar a analizar este tema en la portada del New York Times. Pues sí, Francisco, el New York Times se centra en la postura que mantuvieron ayer los magistrados conservadores, que recordemos tienen una mayoría de 6-9 en la Corte Suprema estadounidense. Entonces el New York Times nos titula: los jueces conservadores parecen dispuestos a dictaminar que los expresidentes tengan cierto nivel de inmunidad. Ayer, como decimos, no hubo una conclusión acerca de si Trump tenía o no inmunidad cuando en el ejercicio de sus funciones presidenciales lideró esa insurrección, ese intento de reversión de los resultados de 2020 que finalizaron con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Del lado conservador de la Corte, nos dice el New York Times, se decantaron a priori por dictaminar que los expresidentes deberían tener un cierto grado de inmunidad en sus procesos penales. De concretarse esta posición de la Corte Suprema, eso retrasaría más la situación penal de Donald Trump en este proceso federal de intento de conspiración y reversión de los resultados. ¿Qué va a pasar? Nos dice entonces el New York Times, pues que la decisión va a recaer de nuevo en los tribunales inferiores de primera instancia, que deberán establecer distinciones entre las conductas privadas y públicas de los mandatarios, lo que va a tener evidentemente consecuencias a futuro para los siguientes mandatarios estadounidenses. Lo que parece más obvio a la fecha es que entonces ese juicio se va a retrasar para Donald Trump, lo que per se ya es una victoria para el exmandatario y su narrativa. Exactamente. Y respecto al mismo tema, ¿qué es lo que nos trae The Guardian? Bueno, pues el Guardian nos dice hoy el caso de la inmunidad de Trump sugiere un nuevo rol para la Corte Suprema. Afirma esta cabecera británica que textualmente, a pesar de cierta hipérbole, mordaz en un día trascendental en la historia estadounidense, el sentimiento parecía estar dentro de los límites. Los argumentos orales de los jueces del alto tribunal parecen haber dejado a Trump mucho más feliz que el Departamento de Justicia estadounidense, eso no nos cabe duda, y de asumir que Trump no tenía inmunidad cuando lideró esa insurrección, directamente lo convierte, dice el Guardian, en un rey.
Un rey. En un rey. Veamos qué dice entonces The Time respecto de esto. Bueno, pues el Time, Francisco, nos titula hoy: desde golpes militares hasta la venta de secretos nucleares, la Corte Suprema lucha con las implicaciones de otorgar inmunidad a Donald Trump. Ayer el alto tribunal no se centró únicamente en los argumentos para juzgar o absolver indirectamente, esto sí, a Donald Trump, sino que se plantearon diversas hipótesis, entre las cuales están las siguientes. Un presidente puede ordenar el asesinato político de un rival y evitar un proceso penal. ¿Qué pasaría si vendiera secretos nucleares a un adversario extranjero o diera un golpe de Estado? El caso es tan peliagudo que será decisivo, como decimos, para el futuro estadounidense. Hay quienes están en contra y dicen que aseguran que si una persona está en la presidencia puede sentirse habilitado para cometer delitos, y los que están a favor dicen que bueno, pues una persona que ejerce el cargo de presidente finalmente puede echarse para atrás por verse directamente acusado sucesivamente por su acción política. Claro, una delgada línea sobre todo por la que hay que legislar. Sí. Cambiemos de tema y cerremos este bloque con los reportes de los medios franceses acerca de la oleada de nuevas protestas pro-palestinas en la Universidad de Ciencias Políticas. Unas manifestaciones hermanadas con las masivas movilizaciones en el sector universitario de las principales universidades de Estados Unidos, como lo habíamos también tratado en el noticiero. Sí, Francisco, hemos destacado rápidamente 3 portadas. Vamos a empezar por la televisión BMF, que titula: La Universidad de Sciences Po en París bloqueada por decenas de estudiantes pro-palestinos. Estos están siguiendo el rastro de las masivas movilizaciones de estudiantes en Estados Unidos. En las últimas horas, este campus de Sciences Po, este campus parisino, en este campus ha habido acampadas para condenar las acciones de Israel. Nos dice esta televisión que asimismo piden cortar cualquier lazo con empresas israelíes hasta que cese la opresión contra el pueblo palestino. Por otra parte, Le Monde titula que aumenta la tensión entre el rectorado de Sciences Po y los estudiantes desde que el rector interino pidió hace 2 días la intervención policial para desalojar a los estudiantes. Esta decisión también ha generado bastante caos y controversia entre el rectorado y algunos maestros y docentes. La ocupación de la universidad fue reelegida ayer jueves por unos 50 estudiantes, nos dice Le Monde. Y por último, Liberación nos aporta algún detalle más sobre las últimas acciones de los estudiantes parisinos que ocuparon ayer el Instituto de Estudios Políticos de Sciences Po. Después de que este instituto cerrara sus puertas, entraron 80 de ellos con almohadas y comidas mientras coreaban esta arenga: aunque Sciences Po no lo quiera, ahí estamos por el honor de Palestina y de todos los asesinados. Bien, interesante. Entonces la revista de prensa que analizamos hoy día. Te esperamos la próxima semana para seguir entendiendo la actualidad internacional. Nos vemos el lunes. Gracias, Francisco. Nos vemos el lunes. Gracias.